Saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Quien les habla, la doctora Noelia Alfonso. En esta oportunidad me corresponde el seminario Innovación Curricular y Metodología 5.0, el último seminario de este diplomado. Entonces, para abordar este tema, pues indiscutiblemente primero tenemos que abordar qué se entiende por innovación y qué se entiende por currículum. Así entonces tenemos que Carbonell señala que la innovación implica un cambio cultural que tiene que ver entonces con las intervenciones, las decisiones y los procesos con una intencionalidad que es modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Señala que entonces este cambio implica introducir nuevos proyectos, programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, modelos didácticos y otras formas de gestionar el currículo, la institución y la dinámica que se produce en el aula. Por su parte, Araujo señala que para poder desarrollar una innovación es fundamental tener claras las características propias y distintivas de esa institución. Enfatiza este aspecto señalando que si esto se desconoce, esa innovación no va a tener resultados. Entonces ella señala que la idea es precisamente favorecer la innovación y no obstaculizarla desde ese desconocimiento, por lo que implica que haya un reconocimiento del desajuste entre cuál es la realidad actual que se produce en esa institución y en el currículum que se desarrolla y cuál es la realidad que se desea, planteando que en la innovación existe una distancia entre lo que sucede realmente y lo que se aspira que suceda. Y estos son elementos, como ella misma lo señala, que debemos de tener claro para que se produzca realmente lo que se quiere, que es una mejoría, que es un cambio, y no que más bien se frustren los actores educativos esperando algo y aspirando a algo que no se consolide, que no cuaje. Más adelante vamos a seguir profundizando sobre esto, pero por ahora entonces, en función de lo anterior, que implica el conocimiento de las características de las instituciones, en este momento vamos a señalar algunas características que tienen las instituciones educativas universitarias, como se denominan aquí en Venezuela, o a instituciones de educación superior, como se denominan en otros países. Y esta misma autora Araujo señala que dos características principales de las universidades, en primer lugar, que están organizadas por disciplinas. Y esto implica que esas disciplinas a su vez organizan procesos formativos y que esos procesos formativos a su vez se conforman áreas de conocimiento en las que en cada disciplina y en cada área hay una cultura de investigación y una manera de enseñar propia y distinta de otra disciplina, carrera o escuela. Por lo que una característica fundamental de las universidades es que existe una multiplicidad de culturas que van mucho más allá, que trascienden la propia cultura institucional. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que soy abogado, lo veía cuando hacía el posgrado, que en el salón de al frente estaban los de la maestría de Derecho Penal, al lado estaban los de la maestría en Procesal Civil, y nosotros que éramos los de Derecho Laboral. Y a pesar de que los tres éramos abogados, la manera de vestirse, de comportarse, incluso de ser evaluados, era distinta, atendiendo precisamente a esto de la multiplicidad de culturas. Más si nos encontramos con los de la escuela de ingeniería o con los de la escuela de psicología o con los de la escuela de comunicación social. Todo su ambiente, su lenguaje, su vestimenta, el tipo de evaluaciones eran distintas. Por lo menos la comunicación social siempre andaban con una cámara o con un póster o haciendo un mural, haciendo entrevistas, en tanto que los de derecho siempre andaban con un código, una ley en la mano, practicando o simulando juicios orales. Entonces, pues,
De alguna manera este ejemplo nos revela o nos confirma esto que señala Araujo de la multiplicidad de culturas que van más allá de la cultura institucional. Por lo que este autor insiste que cuando hablamos de innovación, y específicamente de innovación educativa y entre el ámbito curricular, los cambios nunca son globales, sino que son parciales, focalizados en distintos momentos y en distintos tiempos. Por otra parte, una característica esencial de las universidades es la estructuración del poder, ese peso que tienen las autoridades, por una parte, los docentes por otra, así como los estudiantes. Estos distintos grupos intervienen de distintas formas en la toma de decisiones que hacen posible ese desarrollo institucional. De manera pues que los autores refieren que cuando se busca instaurar un proceso de innovación curricular, debe atenderse al consenso, debe atenderse a la participación, a la integración de estos distintos grupos de poder. Entonces, Araujo, en función de esto, caracteriza a las universidades como una institución compleja. Y por ende, complejo es el proceso de innovación que se quiere instaurar. Dice que lo que se hace desde el campo de la educación, así como desde el campo de las políticas institucionales, debe tenerse en cuenta para poder comprender y poder hacer accesible el ámbito de intervención, es decir, el ámbito en el que se pretende incorporar o implementar un proceso de innovación. Seguidamente, entonces, se caracteriza lo que sería el proyecto de innovación. Y todo proyecto de innovación indiscutiblemente tiene una intencionalidad, pero no siempre en la ejecución del proyecto esa intencionalidad se da tal cual se ha pensado, se ha creado en la mente y en los documentos. Entonces señala Araujo, tiene una intencionalidad, pero lo que sucede en la práctica puede ser muy diferente a lo que se propuso inicialmente. Esto implica entonces que hay que tener una observación permanente de la ejecución de ese proyecto de innovación, pero también que hay que ser flexible. Entonces dice que señala ella que requiere tiempos, un tiempo para la gestación del proyecto de innovación, un tiempo para la planificación y un tiempo para la consolidación. De manera que no se da de un día para otro. Los cambios que se pretenden implementar no se producen de un día para otro, ni sus beneficios se ven de un día para otro, porque requiere atender las condiciones y el desarrollo de los escenarios, de los distintos escenarios que vamos a ir viendo a lo largo de esta disertación, así como el seguimiento de su evaluación de desarrollo, que es muy importante. No es que se configura el proyecto, se implementa y se olvida, sino que sobre la marcha hay que ir haciendo ajustes. También esta autora cita a Fulán 2002 para señalar que todo proyecto de innovación también requiere un compromiso emocional. Señala este autor que hay que querer cambiar, hay que desear, anhelar que se produzca el cambio. Y esto entonces, como lo vemos, está directamente relacionado con una de las características que anteriormente señalábamos de las universidades, que es que existen estructuras de poder. Entonces, no solamente deben estar comprometidas las autoridades, no solamente deben estar comprometidos los docentes, no solamente deben estar comprometidos los estudiantes, sino todo el colectivo, todos los actores educativos deben estar conscientes, sensibilizados y comprometidos emocionalmente con ese deseo de querer innovar, de querer cambiar para mejorar. ¿Verdad? Habíamos visto previamente unas definiciones de innovación, obviamente que hay mucho más, pero en esencia es eso, es un cambio, pero un cambio para mejorar. Entonces, si no hay ese compromiso de querer cambiar para mejorar, obviamente eso va a dificultar muchísimo más que sea exitoso el proyecto de innovación. Ya habiendo entonces señalado qué es la innovación, qué entendemos por innovación,
Algunas de las características medulares de esas instituciones en las que pretendemos innovar, en este caso las universidades, habiendo también caracterizado lo que serían los elementos esenciales del proyecto de innovación. Entonces, ¿qué se entiende por currículum? Entonces, precisamente ahí viene la primera interrogante. ¿Cuál es la concepción de currículum que personalmente tiene la comunidad académica de cada una de esas instituciones, de cada una de esas universidades en las que usted labora, o en la que usted estudia, o en la que usted se desempeña o hace vida o parte de ella de alguna manera? Señala Jackson 1992 que no existe una definición de currículum que pueda perdurar para siempre. Es decir, la definición de currículum no es estática, es dinámica. Pues responde a los intereses de un grupo que lo propone. Entonces, este elemento también es fundamental para la innovación. Entender y comprender cómo ese colectivo, cómo en esa institución, cómo de esos espacios se entiende, se asume y se define el currículum. De acuerdo a Da Silva 2001, el currículum es una trayectoria, es un viaje, es un recorrido, es la autobiografía, en este caso no solamente personal de esos profesionales que se forman, sino también de esa institución formadora. Es texto que está plasmado en un documento oficial, es discurso, es documento de identidad profesional. Cuando nosotros queremos saber de la calidad de la trayectoria, no solamente de un profesional, sino de una institución universitaria, una institución de educación superior, inmediatamente ubicamos su modelo curricular. Y allí entonces vamos a conocer a la tendencia, el enfoque, las teorías, el perfil que persigue es este, y podemos caracterizarla y podemos entonces tener claro cuál es el nivel de esa institución. De modo entonces que el currículum implica cuál es esa trayectoria que va a procurar la conformación de un profesional que está en pos de una serie de retos que la sociedad demanda. Entendiendo entonces que el currículum desde esta perspectiva de una definición institucional y docente, porque tiene que ver con la parte de la formación de ese profesional a futuro. También Stinghouse señala que el currículum se define como una selección cultural de esos conocimientos que se estiman como válidos por una comunidad y que son precisamente ese bagaje, esa selección de esos conocimientos los que se van a desarrollar en determinada carrera de acuerdo a lo que ha establecido el plan de estudio, que forma parte precisamente de esos elementos del currículum. Por su parte, una definición más actualizada de Puerburibé y Giraldo señala que el currículum es esa selección, organización y construcción colectiva. Esto es muy importante, porque quiere decir que todos están comprometidos con esa conformación. Es axiológica, porque por supuesto está pleno de valores, es simbólica, es histórica, ¿verdad? Porque abarca toda esa trayectoria, toda esa evolución de esos conocimientos, adecuado y ajustado a algunos tiempos y algunos espacios. Esto también es fundamental. La tendencia en la actualidad en muchos países es que las carreras se han venido acortando. De hecho, hace poco yo di clase en un postdoctorado de otro país, que no es Venezuela ni es Ecuador, y los participantes, que también eran de otros países, señalaban que antes en sus países las maestrías duraban más 2 años mínimo, que ahora duran 1. Y eso es precisamente parte de las tendencias actuales que hay en el currículo y que tiene que ver con este elemento de los tiempos, de acortar las carreras, también de los espacios, porque ahora tenemos presencialidad, semipresencialidad, virtualidad, multimodalidad. Entonces eso implica también otros espacios, además del espacio físico implica el ciberespacio. Y aún dentro de lo que fuese la presencialidad, ahí hay asignaturas o unidades curriculares que se desarrollan en aulas de clase, otras que se desarrollan en laboratorio, otras que se desarrollan en espacios comunitarios, de manera que todo esto también forma parte del currículum. Entonces,
como lo señalan Cuervo, Uribe y Giraldo, es esa selección, organización y construcción colectiva, axiológica, simbólica, histórica de esos conocimientos, respondiendo a esos tiempos y a esos espacios que luego se van a objetivar en procesos teóricos prácticos y objetos vinculados a propósitos humanos que gravitan en torno al binomio educación-formación. De manera entonces que si cambia la visión de la universidad, las carreras, ahora con la emergencia de la inteligencia artificial, la robótica, las tecnologías disruptivas, muchas carreras y muchos currículos están siendo revisados y reformados para dar respuesta a ese nuevo profesional que exige una sociedad en la era digital. Siguiendo con el currículo, entonces tenemos que es una construcción social que se negocia y se transforma a lo largo del tiempo. Si vemos esta afirmación, guarda relación con aquella primera afirmación de Jackson de 1992, donde decía que el concepto de currículo no es estático, sino que es dinámico, que es cambiante, que por supuesto es cultural, que responde al contexto, que responde a las intencionalidades. Entonces, es un conjunto de experiencias de aprendizaje que se diseñan y organizan para promover el desarrollo integral de los estudiantes. Y aquí estaríamos hablando de una definición de un currículo en la contemporaneidad, donde no solamente se busca que tenga conocimientos especializados, sino que esté preparado para afrontar la vida y lo desconocido, los retos, los desafíos que puedan presentarse. O también podemos señalar que el currículum es ese plan que detalla lo que se aprenderá, cómo se aprenderá y cómo se evaluará en un determinado contexto educativo. Se refiere pues a ese texto cultural que refleja las concepciones de conocimiento, las relaciones de poder y valores dominantes en una sociedad determinada, que como podemos darnos cuenta todos los días por las noticias y la interacción a través de la virtualidad en otros espacios, inclusive en el que estamos reunidos de diferentes nacionalidades, diferentes profesiones con un mismo fin, cómo entonces, cuáles son los conocimientos que se valoran, cuáles son esas relaciones de poder que se producen en este contexto de esta sociedad que estamos viviendo. De manera que el currículum es el qué y el porqué de la educación y cómo práctica social se materializa en esas interacciones que se producen en el aula entre docentes y estudiantes, y incluso entre docentes, estudiantes y empresas y comunidad, a través de las cuales se construyen significados y se generan aprendizajes. De manera que en la tendencia contemporánea, temas claves relacionados al currículum son precisamente el desarrollo de habilidades y capacidades para la vida, que ya lo señalaba cuando leía que se busca el desarrollo integral del estudiante, es decir, no solamente que conozca de derecho, que conozca de medicina, que conozca de ingeniería, sino que vaya más allá a habilidades y capacidades para la vida. Esa capacidad de conectar los conocimientos con las experiencias y el contexto. Vemos muchas veces en las carreras de pregrado que los estudiantes manifiestan que están descontextualizadas, que lo que aprenden en las aulas no es lo que ven en la práctica. Bueno, un poco eso cuando se busca innovar en el currículo es lo que se debe cambiar, lo que se debe modificar, porque el interés es que ese profesional tenga pertinencia con la realidad en la que se va a desempeñar en el ámbito laboral, de manera que, como lo señala aquí, pueda conectar esos conocimientos con las experiencias y el contexto. Un elemento fundamental que está en boga hoy en día en todas las áreas es ese reconocimiento de las diferencias individuales y culturales, de manera pues que un currículum renovado debe responder a atender tanto a la diversidad como a la inclusión. Exigencia que está cada vez más presente en todas las áreas y ámbitos de la vida, y que por lo tanto la universidad no puede desconocer si aspira a no quedarse atrás. Por supuesto, la integración de las tecnologías en los procesos de orientación del aprendizaje y un tipo de evaluación
además de la sumativa, formativa, que priorice esa retroalimentación continua para mejorar el aprendizaje en todas las áreas. Finalmente, en cuanto a esta parte del currículum, propiamente el currículum universitario como tal, Araujo señala que este concepto se introduce a fines del último cuarto del siglo pasado. Es decir, que ella señala que se trata de un término o una categoría incorporada relativamente de forma reciente en la universidad, pero que sin embargo ha quedado subordinada a los procesos de evaluación de calidad y acreditación. Esta autora plantea que muchas de las carreras en los distintos países son sometidas a acreditaciones cada cierto periodo de tiempo, que implica precisamente esa evaluación de la calidad. Y por otra parte, carreras que exigen, además de la carga académica, la presentación de exámenes para obtener el título. Entonces ella dice que de alguna manera el currículum se ha supeditado a eso, a cumplir con los requerimientos para la acreditación, para la evaluación de la calidad, y a que enseñen eso, el contenido de ese currículum se ajuste, se adapte simple y llanamente a lo que le van a preguntar en esos exámenes de profesionalización. Entonces, a que pues sean capaces de responder el examen, y que no necesariamente que sean capaces de responder el examen implica que puedan responder a las exigencias y las necesidades de la sociedad, de manera que ella hace allí una alerta, un llamado de atención que nos invita a todos a reflexionar acerca de cuál es el rol que está desempeñando el currículum universitario realmente en la actualidad. Por su parte, Zabalza define el currículum universitario como un proyecto formativo integrado, que está pensado como un todo, pero que luego en la práctica cada uno hace lo que interpreta que podría ser, lo que hace que muchas veces se pierda de vista esa unidad. Y nosotros lo vemos. Aquí en Venezuela, por ejemplo, han surgido en los últimos años, han creado en los últimos años nuevas universidades que yo denomino universidades emergentes, que tienen una filosofía y un pensamiento y una intencionalidad específica, particular, que tiene que ver con el proceso que se vive en Venezuela. Y esa filosofía que manejan esas universidades, que apuestan a esa vinculación del futuro profesional desde el primer día con la comunidad, con el ámbito laboral, es decir, que la teoría y la práctica vayan de la mano desde el primer momento, que apuestan al pensamiento crítico, al desarrollo del pensamiento crítico y otros elementos. Muchas veces contratan a un profesor y simplemente le dicen, esta es la asignatura, o esta es la unidad curricular, o esta es la carga horaria que le corresponde, y el profesor entonces, desconociendo todo ese documento institucional, desconociendo toda esa filosofía, no estando, vamos a decir, compenetrado ni identificado con ese proceso, con esa creación de esa nueva institución, con esos nuevos alcances. Entonces, pues como dice aquí, interpreta lo que podría ser y eso es lo que ejecuta en el aula. De manera que por eso los autores señalan que una cosa es el currículum escrito y otra cosa es el currículum que se aplica. Y aquí en esta definición, pues queda claramente señalado cuando Zabalza plantea que en principio es un proyecto formativo integrado, que está pensado como un todo, pero que luego en la práctica cada uno hace lo que interpreta que podría ser y se pierde de vista esa idea de unidad. Por otra parte, Alba señala que el currículo universitario tiene dos dimensiones, una que es estructural y formal, que es precisamente la que tiene que ver con ese plan de estudio, y otra que es procesal y práctica, que es el currículum enseñado. Es decir, que esas dos dimensiones que plantea Alba se corresponden perfectamente con lo que Zabalza señala y con lo que de alguna manera yo he tratado de ejemplificar de forma breve en cuanto a lo que sucede cuando se ingresa a un docente, a una institución universitaria o se le asigna determinada unidad curricular, determinada carga horaria,
sin que haya primero ese proceso de sensibilización, de capacitación y de actualización y de compenetración con ese currículo, con esas políticas institucionales, con aquello que se aspira, inclusive con el enfoque que se mantiene, que se presente y que se debe de llevar a cabo. Señalábamos anteriormente pues que en las estructuras de poder existen diferentes estructuras de poder y todas esas estructuras de poder deben unirse no solamente para el momento de configurar lo que es la innovación, sino durante todo el tiempo que ésta se lleve a cabo. Entonces igualmente pasa con el currículo, no basta pues con que se innove en el currículum, sino que esa innovación no se quede solamente en el documento, no se quede solamente en esa parte estructural y formal de un nuevo plan de estudio, sino que esa parte procesal, esa parte práctica, esa parte donde el docente interviene en el aula con el estudiante, donde el estudiante interviene con los estudiantes, donde el estudiante interviene con el contenido, interactúa con los materiales instruccionales, interactúa con la comunidad, con sus mismos familiares, que de repente le dicen, mira, tú que estás estudiando tal carrera, aclárame esta duda, dame este consejo, dame esta asesoría, realmente pueda verse como ese todo integrado que plantea Sabonis. Entonces también podemos señalar que el currículo universitario es un proceso permanente. Por allá habíamos señalado que debía ser flexible, que era dinámico, aquí también estamos hablando que es permanente, que no se agota en lo escrito, sino que está siendo mediado por docentes a través de sus planificaciones en las aulas, a través de lo que sucede en los distintos espacios, incluso a través de los propios estudiantes, ¿verdad? Quienes también manifiestan sus expectativas, sus necesidades, sus requerimientos. Por lo que hasta ahora hemos hablado acerca de lo que implica el currículum para la institución y para los docentes, pero para los estudiantes implica ese ingreso a ese campo disciplinario y profesional particular, implica que pueda tener esa competencia para poder mediar entre los grupos internos y los grupos externos. Es decir, lo que sería intramuro dentro de la universidad, sus docentes, sus compañeros de clase, las autoridades, y lo que sería en lo externo, la familia, la comunidad, el ámbito laboral. Para la UNEYE, una universidad venezolana, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, ellos definen en su página web de su universidad su currículum universitario como el que constituye el medio que materializa el concepto de aproximación a la integralidad en la formación. Es decir, ya una vez está trazando que esa universidad busca una formación integral del hombre y la mujer que se plantea forjar de esos espacios universitarios, mediante la administración de los diseños curriculares que recojan esa visión sistémica, compleja y dialógica de las tres funciones, de los tres pilares de la universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión, que aquí por lo menos en Venezuela otras universidades denominan vinculación social. De manera pues entonces que, aunque son diversos autores, incluso de diversas fechas, hay elementos comunes que podemos extraer de todas estas definiciones y que nos dan cuenta de que el currículum tiene una concepción distinta dependiendo de cada institución y de lo que ésta se propone en ese contexto, en ese tiempo y en ese espacio. Y que por lo tanto también debe responder a esa realidad, porque ese profesional, si ese perfil de egreso de ese profesional, si esos conocimientos que se consideran que son valiosos e importantes para ese profesional no tienen cabida en el mundo real, entonces obviamente no se está cumpliendo el propósito de la universidad. Aquí traigo los componentes del currículum, lo cual consideré que era importante mencionar porque a la hora de una innovación curricular puede innovarse en cada uno de estos componentes. Ya veíamos por allá que algún autor señalaba que
dado la complejidad de las características de la universidad, no es factible que la innovación sea global, sino que la innovación es parcial en algunos espacios, en algunos momentos, en algunas carreras. Entonces, pues aquí vemos también algunas oportunidades para la innovación. Se puede innovar sobre los propósitos, para qué y por qué enseñar, pero también se puede innovar sobre los contenidos, qué es lo que se enseña, qué es lo que se busca que aprenda. Se puede innovar sobre la secuenciación, cuándo, ¿verdad? Enseñar, cuándo se va a producir ese proceso de aprendizaje. Incluso a veces se cambia el orden de las asignaturas o de las unidades curriculares. Pues algunas que estaban a lo mejor en el principio se consideran que se pueden pasar al final de los tramos, trayectos o semestres o niveles o periodos académicos. Se pueden hacer ajustes allí, incluso fusionar de repente una asignatura con otra para dar entrada a una nueva asignatura. Entonces todos estos elementos, componentes del currículum, son elementos sobre los cuales se puede innovar. El cómo enseñar, cuál es la metodología de aprendizaje que se está implementando. Aunque más adelante en la metodología 5.0 vamos a hablar de eso, es inevitable señalar de una vez aquí, quizás durante todo el discurso, que la tendencia actual está centrada en que el mayor peso está en el estudiante, que el estudiante debe cumplir un rol activo en su proceso de aprendizaje. Y por supuesto que también otro elemento que es recurrente durante todo el discurso, que es el de la tecnología, por supuesto que la incorporación de la tecnología ayuda a dinamizar ese proceso de aprendizaje y a permitir y favorecer que el estudiante sea más activo y participativo y protagónico de ese proceso de aprendizaje. Entonces allí en el componente metodología del currículum también podría ser un componente para innovar. ¿Quién debe enseñar y a quién? Es decir, los agentes, los actores educativos, los docentes y los estudiantes. Muchas veces en las carreras como la mía, como Derecho, y bueno, en cualquier otra carrera, hay profesionales, hay economistas, hay ingenieros, hay abogados, hay médicos dando clases porque tienen su conocimiento de su profesión, pero no necesariamente tengan el conocimiento de la docencia. Entonces muchas veces se escucha en los pasillos a los estudiantes diciendo, él es excelente profesor, sabe mucho, pero no sabe evaluar, o sabe mucho, pero no lo sabe explicar. Entonces ahí también debe haber una revisión del currículum. Bueno, quién debe enseñar y a quiénes se debe enseñar y de qué forma, que tendría que ver con la metodología, y qué contenido, que tiene que ver con lo que señalamos más arriba, y con cuál propósito, o sea, para qué. Entonces también aquí otro elemento que entra en consideración es con qué, que serían los recursos. Bueno, materiales audiovisuales, materiales multimedia, materiales escritos, experiencias prácticas en el sitio, al campo, realidad virtual, realidad aumentada. Todos esos elementos también es un componente en el que se puede innovar. Y la evaluación, qué, cuándo y cómo evaluar. Y pues ya señalamos precedentemente que la evaluación no debe ser solamente sumativa, sino que también debe haber una evaluación formativa, que es la que va a permitir ir retroalimentando ese proceso de aprendizaje para que vaya creciendo. Ok, otro elemento que se debe considerar en relación al currículum, atendiendo siempre y no perdiendo de vista que en función de la innovación son los niveles de gestión y de decisión curricular. Ya por allá habíamos hecho un adelanto cuando señalábamos que una cosa es el currículum, cómo se concibe, cómo está escrito, y otra cosa es el currículum, que es el enseñado, que es el que se ve en el aula. Pues aquí lo podemos ver más claramente en tres niveles. Hay un primer nivel del currículum, a nivel macro, que es político, es el que está prescrito, es el que está establecido en las leyes nacionales, tiene que ver con lo que estipula el Ministerio de Educación. En este caso en Venezuela el Ministerio de Educación está dividido en Ministerio de Educación para la parte de educación inicial, primaria y básica, y Ministerio de Educación Universitaria, que antes se llamaba Ministerio de Educación Superior. No sé cómo será en otros países, pero como quiera que sea, pues ahí hay un ente rector que prescribe
algunos elementos que deben de considerarse y de los cuales no puede lastrarse la universidad. Entonces estaría en el margen de lo que sería a nivel macro de lo político. Pero entonces a nivel meso también está lo institucional, ¿verdad? En primer lugar es lo prescrito y en el segundo nivel sería lo moldeado. Y tiene que ver entonces con esos acuerdos y esas resoluciones rectorales, esos planes de estudio, los calendarios y cronogramas de actividades, tanto de las facultades como de las escuelas. Y entonces aquí en las instancias ya interviene lo que es el Consejo Superior, lo que es el Consejo Académico, el Vicerrectorado Académico, cada uno de los decanatos y el comité o la comisión de currículum. Y finalmente en el nivel micro, el áulico, que es entonces el currículum en acción y tiene que ver precisamente con la guía que elabora el docente con su planificación diaria. Y ahí las instancias que intervienen son los coordinadores de cada programa y los docentes. De manera entonces que señalamos al principio, o más adelante, que todas las estructuras de poder, todos los actores que intervienen en un proceso de innovación. Y aquí nuevamente entonces podemos retomar eso cuando vemos los tres niveles del currículo, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro, todas las instancias que están involucradas. Y entonces vemos que cuando nosotros queremos convocar a un proyecto de innovación, indiscutiblemente tenemos que hacer partícipe a todos estos niveles, a todas estas instancias y a todos estos documentos que son de interés para poder tener un diagnóstico claro, un panorama claro de cuál es la situación real y poder entonces disminuir esa brecha entre lo que se desea y lo que en realidad está ocurriendo. Entrando entonces propiamente en lo que es la innovación curricular, tenemos que se trata de ese proceso que es dinámico de cambio intencionado, es decir, no es un cambio que ocurre al azar, es un cambio intencionado, voluntario y consciente, pero que además es sistemático, no se da en un solo evento. Es multidimensional, se da en distintas dimensiones y lo vimos un poco cuando señalábamos los niveles del currículum y antes cuando señalábamos los componentes del currículum, todo y cada uno de los aspectos de los ámbitos en los que se puede innovar. También es disciplinario, aunque la tendencia actual es a la interdisciplinariedad, y entonces allí puede ser un elemento para la innovación. Por supuesto, el elemento institucional tiene que estar presente. ¿Cuál es entonces esa intencionalidad de la innovación curricular? Pues precisamente buscar producir mejoras en el currículum en cuanto a sus contenidos, métodos y enfoques. Implica una reestructuración profunda que responde a las necesidades cambiantes del entorno social. Por su parte, CERDA 2021 señala que la innovación curricular es ese proceso de transformación del currículum permanente, nuevamente emerge la palabra permanente, complejo, que modifica y reforma el currículum de un programa o carrera, con la premisa de mejorar sustantivamente esas condiciones presentes del mismo, para el cumplimiento más eficiente ¿de qué? De los objetivos, optimizando la pertinencia de su perfil profesional. De manera pues que vemos que hay elementos que son reiterativos y esa reiteración, ese énfasis nos da cuenta de la importancia de lo fundamental que son en el proceso de innovación curricular. Entonces, con el objetivo de propiciar la integración de nuevos saberes y competencias. Entonces tenemos que es un proceso de transformación. Por allá habíamos dicho que es intencional, que es sistemático, que es permanente, que es complejo, que implica reformas no totales sino parciales. En este caso habla de un programa o de una carrera, con la premisa siempre de que de mejorar. En este caso enfatiza mejorar sustantivamente las condiciones presentes para un cumplimiento más eficiente, para una mayor pertinencia del perfil profesional. Y esto, por supuesto, implica la integración de nuevos saberes y competencias.
que respondan y que permitan abordar una sociedad cambiante, compleja y diversa. De manera entonces que se trata de un proceso dinámico que busca mejorar los programas de formación, las metodologías de enseñanza y de aprendizaje y las habilidades que necesitan los estudiantes. Y en un mundo tan dinámico y tan cambiante como el que vivimos, en el que cada vez hay más avances científicos y tecnológicos, en el que cada vez se desarrollan nuevas inteligencias artificiales, en el que las tecnologías disruptivas están a la orden del día, por supuesto que estos procesos quizás van a ser más frecuentes que antes, porque cuando ya se haya logrado una innovación, un cambio, probablemente se requiera de otro. Entonces, algunos aspectos que se deben considerar para que la innovación curricular sea exitosa. En primer lugar, la resistencia al cambio. Siempre en todos los espacios y ámbitos de la vida hay personas que se resisten al cambio. Hay personas que dicen, no, pero ¿por qué si tenemos años haciéndolo así? Si tenemos años enseñando de esta manera, si yo tengo años dictando esta cátedra de determinada forma, entonces hay una resistencia al cambio. Entonces, ¿qué dicen los autores expertos en currículum? Que una manera de vencer este obstáculo es primero no perdiéndolo de vista, es decir, tener claro que cada vez que al interior de una institución se quiere implementar un proceso de innovación curricular va a haber resistencia al cambio. Pero entonces que la resistencia al cambio se puede disminuir, se puede atenuar a través de que haya ese proceso de diálogo permanente, de diálogo desde el inicio, no un diálogo al final cuando ya está listo todo el proyecto de innovación. Entonces, bueno, mira, el diálogo es que aquí te lo presentamos y porque digas que sí, no, sino que desde el inicio se involucren a todas las partes intervinientes que ya las hemos señalado anteriormente, que van desde las autoridades, los docentes, incluso los propios estudiantes, se les invite, se les comparta, se intercambie, se conozcan sus expectativas, sus necesidades, sus experiencias. Nosotros aquí, por ejemplo, en Venezuela, los docentes en todos los niveles, pero particularmente en el nivel universitario, trabajan en 2 o 3 más universidades. Eso les da una riqueza de experiencia, de conocimiento, que son importantes escuchar a la hora de un proceso de innovación. Pues te puedes decir, mira, yo doy clase en una universidad en otro país, en una universidad en otro estado, en una universidad en otro nivel, y hacemos esto y ha sido provechoso, ha sido productivo, vamos a incorporarlo. Entonces, indiscutiblemente que el diálogo, desde el inicio de la fase vamos a decir, del primer borrador del proyecto de innovación hasta el final, hasta durante su ejecución, hasta todo momento, porque fíjense que en la definición de innovación curricular, varios autores señalan que es permanente, es decir, que es constante, y que, como yo les decía, probablemente cuando ya haya avanzado en algún aspecto el proyecto de innovación curricular, a lo mejor se van a requerir nuevas innovaciones, por lo que la tecnología está trayendo y otros elementos en el ámbito global, nacional y local a las instituciones, al ámbito laboral, económico, que requieren nuevos cambios. Entonces es importante que todas esas instancias, todos esos agentes, todos esos actores estén comprometidos. Fíjense que por allá hablamos del compromiso emocional de querer cambiar. Bueno, para que yo quiera cambiar, yo tengo que estar consciente de que ese cambio realmente se requiere, es necesario y es provechoso. Y eso solamente se logra a través del diálogo, porque ese diálogo va a permitir una sensibilización, una concientización, un diagnóstico, un intercambio, un enriquecimiento de los conocimientos, de las experiencias de otros, de las expectativas también, de las necesidades, porque obviamente el docente tiene contacto directo de primera mano con el estudiante y puede entonces tener esa radiografía de qué es lo que el estudiante resiente que no está recibiendo de su casa de estudio, de su universidad, de su alma mater. Indiscutiblemente que un proceso de innovación curricular hay que atender al contexto político y organizativo.
en otros países de Latinoamérica, unos años atrás, hubo un proceso de revisión y de reclasificación de las universidades, en las que algunas incluso fueron cerradas. Se establecieron, vamos a decir, unos parámetros, unos indicadores que precisamente atendían a eso de la acreditación y de la evaluación de la calidad que ya habíamos señalado anteriormente. Entonces esos elementos tampoco se pueden aislar. O sea, si bien es cierto que esa autora señalaba que de repente el currículum se limitó a eso, no es que ahora el proceso de innovación curricular va a desconocer eso, ¿no? El proceso de innovación curricular tiene que atender a esos procesos de acreditación, de evaluación de la calidad, del contenido de los exámenes profesionales que deben rendir los estudiantes, debe atender a todo eso. Lo que pasa es que no debe limitarse a eso nada más, debe ir más allá. Y esto indiscutiblemente implica una capacitación y desarrollo profesional. Volviendo al tema de las tecnologías, no que sea el único, pero sirve de ejemplo. En la actualidad es necesario conocer de inteligencia artificial, de tecnología disruptiva. Y obviamente eso debe estar dentro de los contenidos también del currículum y debe también, ¿cómo se llama? Ser algo en lo que se forme a los estudiantes, pero ¿cómo se puede hacer eso si el propio personal de la universidad no está capacitado, no está formado en eso? Entonces, implica también un proceso de innovación curricular e implica una capacitación y un desarrollo de esos profesionales para que puedan tener las competencias de llevar a cabo esa innovación, que también es un elemento fundamental a considerar, porque muchas veces se produce en el documento que denominamos currículum, los cambios, las innovaciones que se desean, pero entonces no ha habido ni ese diálogo inicial ni permanente con esas instancias para que no haya resistencia al cambio, ni se ha tomado en cuenta ese contexto político organizativo y tampoco entonces se ha capacitado a ese docente. Entonces, ¿cómo queremos un docente que responda a un cambio para el cual no está preparado? Indiscutiblemente también hay que considerar la cultura institucional, que es un elemento que quizás por ser intangible muchas veces no le damos el valor necesario, pero en todas las instituciones está instaurada una cultura institucional y como ya lo habíamos señalado previamente, multiplicidad de culturas entre los propios estudiantes, entre los docentes con los estudiantes, entre los docentes con las autoridades, entre las distintas carreras y disciplinas. Y todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta para poder entonces generar, construir una nueva cultura que responda a ese proceso de innovación, entendiendo y atendiendo que las culturas implican creencias, que las culturas implican normas, que las culturas implican actitudes. Entonces, sobre todos esos elementos hay que trabajar para que la innovación curricular pueda ser exitosa. Indiscutiblemente una evaluación y un seguimiento, una evaluación al inicio para ver cuál es el diagnóstico de esas necesidades, de esas expectativas, de esos requerimientos durante su implementación, que va haciendo falta, que va sobrando, que hay que ajustar, que hay que adecuar, cómo está funcionando ese cambio en la práctica, en su implementación, qué beneficio, qué respuesta, qué resultado ha dado, qué más se necesita, cuánto tiempo más se va a llevar, porque como siempre, como hemos señalado desde el inicio, una cosa es lo que se escribe, lo que se plantea, lo que se aspira, otra cosa es lo que sucede. De repente se ha pensado que este proceso para que se lleve a práctica y se vean, vamos a decir, los beneficios, los resultados, va a durar, por ejemplo, por decir un año, pero luego en la práctica vemos que no, que se va a requerir mucho más tiempo, o que por el contrario, se produjo aceleradamente ese cambio y ha sido beneficioso y fue en menor el tiempo. Entonces, todo eso implica una evaluación y seguimiento constante. Un aspecto que hemos venido señalando reiterativamente, la importancia de la integración de la tecnología, tanto en los procesos administrativos como en los procesos académicos. Y expectativas del mercado laboral, por supuesto, porque es un ser profesional que se está formando para incorporarse al mercado laboral. Si no satisface sus expectativas, pues por supuesto que va a quedar rezagado, no va a poder incorporarse. Y entonces es esa triste realidad que vemos en todos nuestros países,
de muchos profesionales que están haciendo otra cosa diferente al ejercicio de su profesión. Múltiples elementos, múltiples factores entran allí en juego, pero uno que yo me atrevería a mencionar en este momento es que seguimos formando en carreras que ya no se necesitan. Aquí particularmente en mi país, la carrera de abogacía ha sido muy prolífica, y cuando se crearon estas universidades emergentes, se planteó que iban a atender a otro tipo de carreras que tuvieran que ver más con la realidad actual del mundo, pero también con las necesidades particulares del país. Entonces se suponía que esas carreras, vamos a decir, las tradicionales, no iban a ser abiertas, y sin embargo se abrieron. Entonces, de alguna manera, tenemos muchos profesionales en determinadas carreras que no están ejerciendo su carrera, porque en realidad esos no son los profesionales que el mercado laboral está pidiendo. Obviamente aquí no se agota el tema de estos elementos, es solamente un ejemplo a título ilustrativo. Ok, entonces, como ya hemos señalado que la innovación curricular es un proceso permanente, flexible, sistémico, multidimensional, complejo, implica una fase. Entre estas fases está la flexibilidad curricular. El currículo no puede ser rígido, porque el currículo tiene que atender precisamente a todos esos niveles, macro, meso y micro, a todas esas instancias, a todos esos componentes que hemos señalado y a todos estos elementos que previamente hemos mencionado que debe atender la innovación curricular. Entre lo que se plantea en la actualidad, además que se habla del aprendizaje personalizado, que cada quien tiene intereses distintos, entre otras cosas, tenemos entonces el diseño por competencia. Antes se manejaba por objetivo, y la tendencia de los últimos años es a un diseño por competencia que responda más, no solamente a conocimientos teóricos particulares, sino a esa aplicación en la práctica, y esa aplicación, vamos a decir, en situaciones que no están previstas, que pueda tener esa capacidad de respuesta ante la incertidumbre, que es algo que caracteriza la realidad actual. La volatilidad, la incertidumbre, la fragilidad, el caos, lo desconocido. Entonces no hay cabida en este mundo para un proyecto curricular en el que las cosas estén, como decir, como una fórmula matemática básica de 2 más 2 es 4, y ahí no hay cambio en eso, no, porque se requiere que tenga esa habilidad, ese pensamiento crítico, esa capacidad de resolución de problemas. Como ya lo habíamos señalado anteriormente, entonces se trata de un currículum centrado en el estudiante, en sus necesidades, en su interés, en su capacidad de búsqueda de información, de procesamiento de la información, de curación de ese contenido. Es transversal. Indiscutiblemente que los elementos axiológicos, éticos, estas habilidades blandas de las que hemos venido hablando, deben ser ejes transversales del currículum, de un proyecto de innovación curricular, y por supuesto que implica siempre el desarrollo de la investigación, de esas competencias de investigación, que son las que le van a permitir entonces poder atender a situaciones nuevas que se presenten. Y bueno, una vez más se mencionan los autores la incorporación de las tecnologías. De manera que en la actualidad no se concibe ningún proceso de innovación curricular que no considere estos elementos, que no considere estos aspectos. La flexibilidad curricular, el diseño por competencia, que esté centrado en el estudiante, los ejes transversales y la incorporación de las algunos modelos de proceso de innovación curricular tienen que ver con la investigación y el desarrollo, precisamente entonces con esos datos, teorías, productos y servicios. Otros con la interacción social, precisamente la difusión, interés, evaluación, ensayo y adopción de nuevas
de nuevas estrategias, de nuevas teorías, de nuevos enfoques, de nuevas miradas y la resolución de problemas, ¿verdad? Que es un elemento fundamental en la realidad en la que vivimos, que implica entonces ese diagnóstico, esas soluciones, esa estrategia, esas asesorías. De manera que todo esto que hemos venido conversando hasta aquí, yo espero que ustedes en la medida que me van escuchando van haciendo como una radiografía de su institución, de cuál es su experiencia, de qué es lo que ustedes consideran que debe ser modificado, que debe atenderse, debe atenderse la metodología, deben atenderse los contenidos, debe atenderse la interacción. Faltan elementos para que los estudiantes puedan ser capaces de resolver problemas, para investigar y desarrollar, que todos estos aspectos que hemos mencionado, ustedes estén allí pensando cómo esto puedo incorporarlo en mi espacio de trabajo, para que entonces en la próxima sección ustedes presenten esa propuesta de algunos de estos elementos que ustedes consideren que deben ser modificados en esa asignatura que usted da, o en esa carrera en la que usted es docente, o en esa institución, en esa coordinación en la que usted trabaja, o en la que usted estudia, que usted diga, no, aquí es necesario esto. Entonces que usted pueda ir en cada uno de estos elementos haciendo como un checklist de qué es lo que sí hay, de qué es lo que hace falta, para que entonces la próxima sección sea más interactiva y ustedes puedan participar comentando cuál ha sido su experiencia hasta ahora y qué insumos de esto que hemos hablado hoy puedan tomar para hacer una propuesta esquemática, una propuesta incipiente, inicial, de aquello que ustedes aspiran y esperan que pueda ser objeto de innovación en la institución en la que usted labora. Campos de innovación curricular. Díaz señala 4 campos de innovación curricular. El primero, que tiene que ver con la programación curricular, específicamente el rediseño de contenidos y secuenciación, en el que señala que deben implementarse competencias transversales y la racionalización de los contenidos. Es decir, esos contenidos que estamos desarrollando son los que se necesitan o son otros. La manera como se están abordando es la que se requiere o es otra. También otro campo de innovación curricular son las metodologías didácticas. Entonces, siempre la tendencia actual es hacia lo que se denomina las metodologías activas. Es decir, esas estrategias que promuevan el aprendizaje activo y colaborativo. Esas metodologías que promuevan interacción, integración y aprendizaje compartido. Estrategias y recursos para la personalización del aprendizaje, en el que pueda ocurrir la retroalimentación inmediata, en el que la implementación curricular considere la conexión con el entorno. Otro campo de innovación curricular tiene que ver precisamente con el uso de tecnologías digitales. La integración entonces de esas herramientas tecnológicas para el aprendizaje y la interacción, que permitan entonces que formar la madurez competencial de los jóvenes en el uso de las tecnologías digitales. Okay. Si antes un profesional que no supiera manejar una computadora, que no supiera manejar mínimo Excel, Word y PowerPoint, estaba descontextualizado, desfasado, hoy en día que hay esta riqueza, esta diversidad de tecnologías digitales y de dispositivos, obviamente que se requiere que estos futuros profesionales los manejen. Y por supuesto, como señalábamos antes, para que los manejen los profesionales, los futuros profesionales, los estudiantes deben manejarlo el docente. Y por supuesto, para que el docente lo maneje, las instituciones tienen que hacer una inversión en infraestructura tecnológica. Porque durante la pandemia, que se dio la educación remota, la educación de emergencia, los docentes trabajaron con sus propios equipos, con su propio celular, con su propio internet, con sus propios datos, con su propia laptop, computadora. Pero ya estamos en el 2024, casi finalizando el 2024. Es decir,
ya no puede la universidad indefinidamente depender de los recursos del docente, ni de los conocimientos que el docente improvisadamente, emergencialmente fue adquiriendo durante la pandemia para dar respuesta y para dar continuidad a ese proceso de formación, sino que en estos momentos los docentes deben ser constantemente formados, capacitados y actualizados, y para ello, aparte de la capacitación como tal, la universidad debe contar con esa infraestructura, con esos programas, con esos software, con esas tecnologías. Estos días conversaba con una amiga que me dice que la universidad le exige que para presentar su trabajo de grado, el trabajo de grado debe llevar un informe de haber pasado por un software antiplagio. Entonces ella me comenta, yo pensé que la universidad hacía eso, y la universidad no cuenta con un software antiplagio pago. Entonces, ¿qué le manda? Que el estudiante o lo compre o pague a alguna institución que preste ese servicio de correr el software, el programa del software al trabajo, para verificar y generar el informe de que el trabajo es 100% original. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo. Esta integración de las tecnologías debe tener, ¿cómo se llama? Como señalaba, un proceso de adquisición, de actualización, de renovación de la infraestructura tecnológica de la universidad, para que, por supuesto, el docente pueda contar con esas herramientas, las coordinaciones puedan contar con esas herramientas, los decanatos puedan contar con esas herramientas, y a su vez, entonces, los estudiantes puedan tener esos laboratorios, tener esos espacios en el que puedan utilizar estas herramientas y puedan entonces verdaderamente adquirir esa competencia, que no sea solamente teórico. No, me dieron una clase donde me mencionaron que existen este programa, pero no lo vimos, no lo utilizamos. Eso equivaldría a un funcionario policial, a un funcionario militar que se formara y nunca se llevara al campo de tiro. Nunca tocaron un arma de fuego, sino que vieron una fotografía, mira, esas son las armas que existen, y no las manipulara, no las tocara, no las desarmara, no las volviera a armar con la luz prendida, con la luz apagada, disparada a corta distancia, a larga distancia, de pie, corriendo. O sea, requiere la práctica, ¿no? La apropiación de la tecnología requiere la práctica. Aprender tecnología implica usar la tecnología, efectivamente. Entonces, aquí señala este autor Díaz algo muy importante, porque a veces nos vamos al extremo. Entonces, ahora existe la tecnología, no queremos utilizar ningún recurso tradicional, convencional. Y no es así. Precisamente la multimodalidad educativa apuesta a que todo tiene su momento y su lugar para ser utilizado. Entonces señala que cuando se implementa un proceso de innovación curricular, es necesario distinguir, discernir cuándo es mejor usar un recurso convencional y cuándo la tecnología digital. De manera que se pueda saber cómo hacer las cosas sin la tecnología. Lo hablábamos hace muchísimos años atrás, antes que hubiera tanto avance tecnológico, con el asunto de la calculadora, que los estudiantes no querían aprender a hacer fórmulas, ejercicios matemáticos, decían, bueno, pues si la calculadora está para hacerlo. Pero cuando no haya calculadora, ¿cómo los hace? Entonces, cuando la tecnología falle, por decir, el piloto, cuando si le fallan los equipos del avión, ¿cómo va a poder maniobrar? Tiene que saber maniobrar con los aparatos, con los instrumentos y sin ellos. Igual que cuando antes, en otra época, decían las muchachas, no, yo no tengo por qué aprender a cocinar, lavar ni planchar porque yo voy a tener una persona que me lo haga. Pero si tú no lo sabes hacer, ¿cómo lo vas a supervisar? ¿Cómo lo vas a orientar? ¿O cómo lo vas a hacer el día que la persona no venga? Entonces esto aplica también para las tecnologías. Son importantes, son fundamentales las tecnologías, pero también hay que saber cómo funciona y qué cosas pueden hacerse sin la tecnología, prescindiendo de ella cuando esta no se tenga, cuando esta no funcione, o para corroborar que los datos que está dando son correctos. Hay una película que repiten mucho, que tiene que ver con uno de los primeros vuelos que hizo la NASA. Es una película que emblemática porque da un reconocimiento a mujeres que tuvieron tras bastidores un rol importante
en ese proceso de desarrollo de la NASA y que las llamaban las calculadoras humanas. Y en ese momento precisamente histórico estaba la IBM empezando a dar fruto en la computación, pero la calculadora humana verificaban que esos cálculos estuvieran correctos, porque si la trayectoria o alguno de los cálculos era incorrecto, se iba a perder ese vuelo espacial, se podía perder la trayectoria, podía perderse la vida de los astronautas. Entonces, de manera que los recursos convencionales, el saber hacer las cosas con la mente humana, el procesador humano, que es el mejor procesador por excelencia que Dios creó, es necesario también utilizar. Entonces, ese proceso de transitar del uso de las herramientas digitales al aula física y viceversa, del aula física a las herramientas digitales, es esencial en lo que tiene que ver con la innovación curricular. Y pues, por supuesto, el empleo de la programación y la robótica. También tenemos entonces otro campo de innovación curricular, que es la organización y liderazgo pedagógico. Mejorar la gestión y liderazgo educativo para lo que permite fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje pasa por una planificación y una gestión curricular en base a las prioridades, en base al uso de evidencias de respaldo y a innovar para cambiar la rutina. Insisto, el tema aquí no se agota, en ninguna de estas láminas esos aspectos presentados allí se agotan. Son esos insumos que consideré que eran centrales para el desarrollo del tema y que, por supuesto, aquí también aplica la parte práctica. Insisto, espero que mientras ustedes me están escuchando y están viendo la presentación, puedan estar pensando cuáles de estos elementos y de qué forma se pueden implementar en sus áreas de trabajo. Este método Scamper nos ofrece una técnica para crear ideas innovadoras. Se utiliza en otros ámbitos, en otros campos, pero también puede utilizarse en el ámbito educativo y específicamente para la innovación curricular. Es ese de sustituir, C de combinar, A de adaptar, M de modificar, P de proponer otro uso, E de eliminar y R de reordenar. Scamper. Entonces, ¿qué se puede sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otro uso, eliminar o reordenar? Los contenidos educativos, los tiempos del proceso educativo. Ya les decía antes que una de las tendencias actuales es acortar las carreras. También otra de las tendencias es precisamente a establecer ciclos básicos o troncos comunes, apostando también un poco a la interdisciplinariedad, que los estudiantes de diferentes carreras puedan cursar juntos asignaturas, niveles que sean comunes, espacios en los cuales se da el ejercicio educativo. Ya había señalado previamente que pueden ser presenciales, semipresenciales, virtuales, síncronos, asíncronos, incluso comunitarios, sociales, laborales, de campo. Y se pueden también sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar o reordenar comportamientos que se llevan a cabo. De manera entonces que este método o esta técnica nos permite poder generar precisamente esa lluvia de ideas para iniciar, dar los primeros pasos en lo que sería un proceso de innovación curricular. Retos de la innovación curricular. Bueno, uno de los retos de la innovación curricular tiene que ver precisamente con el fortalecimiento del eje de investigación. Ya lo señalaba previamente que no basta con el conocimiento de determinados contenidos, sino con el desarrollo de esas habilidades y competencias que permitan que frente a algo inesperado, frente a algo incierto, frente a algo emergencial, el profesional tenga capacidad de respuesta, y que eso indiscutiblemente implica, entre otras cosas, la capacidad de investigar para buscar alternativas de solución, para buscar posibles causas, conexiones, herramientas que puedan servir para atender la situación o para
obtener determinados datos que permitan determinadas analíticas para la toma de decisiones acertadas. Entonces, este fortalecimiento de la investigación en el ámbito universitario, obviamente que implica tanto pregrado como posgrado. Otro reto de la innovación curricular es precisamente que ese proceso formativo no sea totalmente o 100% teórico, ni solamente práctico, que no tenga ninguna fundamentación filosófica, epistemológica, axiológica, sino que vayan de la mano, lo que implica entonces una formación dual, universidad, empresa, universidad, contexto laboral, que hayan prácticas profesionales tempranas. Es decir, que desde el primer día, desde el primer semestre hasta finalizar la carrera, hayan horas que sean en la universidad y horas que sean en la empresa. De manera que vaya de la mano la teoría y la práctica. Y no como ocurre en la actualidad en muchas carreras, que las horas prácticas son al final de los últimos periodos y son pocas horas, lo cual realmente no permite que haya ahí un crecimiento. Incluso muchas veces esas prácticas, los estudiantes realizan cosas que no tienen nada que ver con la carrera que están estudiando. Entonces, no, lo que se busca es que si son, por ejemplo, 8 horas diarias, serían 4 en la universidad y 4 en la empresa. De manera que vayan de la mano esa formación dual. El fortalecimiento de competencias en lenguas extranjeras. Yo no sé en los países en los que ustedes viven, en los que ustedes estudian, en los que ustedes trabajan, pero aquí en Venezuela creo que todas las carreras, si no toda la mayoría, está en el pensum de estudio, en el plan de estudio en el inglés, pero no es un inglés que la gente salga hablando inglés, sino conoce, domina alguna parte, más que todo la gramática, muy poco conversacional. Y a nivel de posgrado, pues que se pide la presentación del idioma instrumental, pero que tampoco es como para poder leer un texto y poderlo entender en el contexto, pero no es algo que tú puedas decir que realmente eres bilingüe, con menos que hables 3 idiomas, que es un poco lo que se está proponiendo aquí, que sea que las carreras, ¿verdad? Tengan no solamente bilingüismo, sino trilingüismo, es decir, la lengua materna, el inglés, por supuesto, y un tercer idioma, dependiendo del país, del tipo de carrera. Quizás ese tercer idioma pueda ser mandarín, pueda ser francés, pueda ser alemán, pero entonces que se requiere de ese fortalecimiento de competencia de lengua extranjera, porque cada vez estamos más interconectados gracias a la tecnología y gracias a las alianzas comerciales, económicas y de otra índole, a otros países de otras lenguas, que es necesario entonces que el profesional domine. Inclusive, entre los retos de la innovación curricular está la doble titulación. Y ahorita con los procesos migratorios, pues esto se ve particularmente interesante y necesario. Muchos profesionales que han emigrado, lo que denominan los expertos de la fuga de cerebro, de fuga de talento, no han podido ejercer su profesión, por lo menos al inicio, porque ese título solamente es válido en este país. Desde que si fuera un título que fuera reconocido en universidades extranjeras, no tendría que pasar ese proceso. Entonces, un poco lo que se apuesta es precisamente a que las universidades puedan hacer convenios con universidades extranjeras para ofrecer una doble titulación que garantice a ese profesional no solamente una pertinencia de sus conocimientos a nivel local, sino a nivel global o a nivel internacional, y no solamente de los conocimientos, sino la acreditación del título, porque a lo mejor los conocimientos los tienen, pero el título no les es reconocido. Entonces debe ir a la par las dos cosas en un proceso, o sea, como un desafío, un reto de la innovación curricular, que los conocimientos se ajusten a lo que se requiere en la realidad, pero que ese título también responda a esas necesidades que trascienden la frontera. Una integración del pregrado y del posgrado, de manera, porque antes encontrar un doctor era extraordinario, eran pocos los doctores, inclusive no habían tantos magísteres. Ahora, no sé en sus países, pero por lo menos en Venezuela, casi todos ahora son doctores, pues, hasta con 1, 2, 3 doctorados, maestría. Entonces ya no es suficiente con ser profesional, ya no es suficiente con ser especialista, ya no es suficiente con ser magíster.
Ya incluso no es suficiente con ser doctores, aunque los postdoctorados, los estudios postdoctorales no acreditan títulos. La tendencia actual es que muchas personas después de su doctorado hacen 2, 3, 4, 5 estudios postdoctorales, distintos diplomados, es decir, hay una formación continua, permanente que se necesita para poder atender a la actualidad, a la realidad, a la sociedad compleja, en transición de líquida a gaseosa, pero que también implica que no haya ese desfase entre lo que se ve en el posgrado y después lo que se ve en el pregrado y después el posgrado, sino que vayan integrados, que vayan escalonados, que vayan de la mano, guiando en ese nivel de crecimiento y de profundización de esos conocimientos, de esas áreas, de esas especializaciones que se requieren. Entonces la apuesta es por una educación multicampos, interdisciplinaria, con troncos comunes, ciclos básicos generales, en donde haya una mayor integración del pregrado y posgrado, donde se pueda ofrecer una doble titulación, fortalecimiento de esas competencias de lenguas extranjeras, una formación dual en la que haya prácticas profesionales tempranas y fortalecimiento del eje de investigación. Quisiera que para la próxima sección ustedes pudieran enriquecer estos ítems con algunos otros que yo no he mencionado o con algunos elementos de cómo esto se pudiera llevar a cabo. Las fases para un adecuado proceso de innovación curricular. Bueno, tenemos entonces en primer lugar que es necesario un análisis de pertinencia, porque no se puede implementar ningún proceso de innovación, ningún proceso de cambio sin que este sea pertinente. Entonces, para hacer ese análisis de pertinencia, algunas de las preguntas que se debe responder son las siguientes. ¿Cuáles son las necesidades o cuáles son los problemas que se han identificado en los procesos de evaluación del currículum que se han venido realizando? ¿Cuáles son las características del contexto social, del contexto político, del contexto jurídico, del contexto institucional? ¿Existen normativas institucionales y nacionales sobre el asunto? ¿O estas deben ser creadas, formuladas? Estas son algunas de las preguntas. Aquí no se agotan las preguntas para análisis de pertinencia, pero por lo menos nos da una orientación. Igual como les he señalado anteriormente, si usted cuando me está escuchando, cuando está leyendo la presentación, piensa, mira, aquí falta esta pregunta que es fundamental, puede perfectamente en la próxima sección traerla a colación para que podamos entonces todos participar, intercambiar ideas al respecto. Luego vendría la elaboración del proyecto o del anteproyecto en un primer momento, que implica entonces responder cuál es el plan que se va a establecer, cuál es la justificación, cuál es la finalidad, cuál es el contexto, qué fundamentación tiene, cuál es el contenido, cuál es el proceso o los procesos y la evaluación. Y quiénes van a conformar el equipo de innovación curricular. Entonces entramos a una fase que tiene que ver con precisamente aquello que señalábamos de combatir la resistencia al cambio desde el diálogo, el proceso de motivación, sensibilización y elaboración conjunta, en donde algunas preguntas o algunas interrogantes que pueden guiar esta fase es cuáles serán las estrategias de socialización y discusión del plan de acción, cómo se integrarán los ajustes emergentes, cuáles son las necesidades formativas de los diferentes agentes, directivos, profesores, estudiantes, y qué facilitadores de resistencia se identifican en el proceso. Para posteriormente pasar a un segundo momento de esa elaboración de ese proyecto, para dar respuesta nuevamente a esas preguntas ya realizadas, reevaluadas, revisadas, revisitadas. Y entonces ver cómo dosificar el proceso a través de metas parciales, porque debemos estar claros que no se va a producir un proceso inmediato, instantáneo, sino que requiere de tiempo, requiere de maduración, requiere de que cuaje. Entonces, implica todo eso. Luego tenemos la difusión. Ya una vez, ¿verdad? Que tenemos que ha pasado por un primer momento y un segundo momento ese proyecto, entonces hay que difundirlo. ¿Cuáles entonces van a ser las estrategias y medios de socialización del proyecto de innovación? ¿Cuáles serán los insumos publicables del proceso de innovación? Una vez que se ha difundido,
Entonces, la implementación. ¿Qué orientaciones para hacer más comprensible la implementación? ¿Qué estrategias para promover este proceso? ¿Cómo se fortalece el trabajo colaborativo? ¿Cómo se acompañan a los profesores nuevos? Y algo que debe estar de manera permanente, que es la evaluación y mejora continua. ¿Cuál es el impacto de la propuesta? ¿Qué aspectos positivos y qué se debe mejorar? ¿Qué asuntos deben revisarse para los próximos procesos de innovación curricular? Algunas recomendaciones: atender, entender, comprender y no olvidar que la innovación no es solo estructural, sino que también es cultural. Implica esas creencias, esas actitudes, esas disposiciones, esas motivaciones. Por lo que es fundamental el análisis de la magnitud del cambio para poder valorar los tiempos y no generar falsas expectativas que en 2 o 3 meses el cambio se va a producir. Establecer momentos de diálogo donde se analicen las posiciones del colectivo, como ya lo hemos señalado, ¿verdad? Estos momentos deben de ser, vamos a decir, permanentes. La trascendencia del compromiso, que también en esto hemos insistido, debe haber un compromiso para el cambio y esa disposición de quienes quieren liderar el proceso de innovación, ya que ningún proceso de innovación debe darse por imposición, sino que todos deben producirse por deliberación, atendiendo al diálogo. Ya entonces, abordado el aspecto de la innovación curricular, tenemos aquí lo que es la metodología 5.0, en donde algunos de sus elementos claves son el aprendizaje personalizado, que atiende a poder adaptar la experiencia educativa a las necesidades individuales de cada estudiante, reconociendo su diversidad. La interacción social, que implica fomentar la colaboración entre estudiantes mediante proyectos grupales y actividades interactivas que reflejen situaciones reales. La evaluación continua, implementando sistemas de evaluación que midan, además del rendimiento académico, el desarrollo de competencias blandas como la comunicación y el trabajo en equipo. Y la integración tecnológica mediante el empleo de herramientas digitales que faciliten el acceso a información, recursos educativos y plataformas colaborativas que enriquezcan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Algunos principios de esta metodología 5.0, que se enmarca dentro de lo que es la multimodalidad educativa, de acuerdo a Solano 2023, son la diversidad. Tenemos estudiantes con diferentes experiencias culturales, ideológicas, profesionales. Algunos ya trabajan, otros todavía no, otros han trabajado en determinadas áreas y departamentos distintos. Otros tienen, vamos a decir, raza, etnia, quizás alguna diversidad funcional. Todas esas características deben estar atendidas en cualquier proceso de multimodalidad educativa. La flexibilidad en cuanto a los horarios, la modalidad, fíjense que en este caso estaba previsto que esta sesión se iba a realizar hoy por Zoom de manera síncrona. Sin embargo, debido a los cortes de energía en el Ecuador, se está haciendo de forma síncrona. Yo estoy aquí sentada frente al Zoom conversando como si ustedes estuvieran presentes y ustedes lo van a escuchar en diferido y luego vamos a tener la oportunidad del intercambio. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que es la flexibilidad en la multimodalidad educativa. La interactividad, esa oportunidad de poder interactuar, de poder recibir retroalimentación, que gracias a la tecnología se puede hacer por distintas vías. La colaboración, el que puedan agruparse distintos estudiantes o incluso distintos docentes para poder abordar tópicos, temas que sean comunes entre una unidad curricular y otra,
para su evaluación, su desarrollo, sus estrategias de aprendizaje. Accesibilidad, ¿verdad? Sabemos que tenemos estudiantes que son más auditivos, más visuales, más kinestésicos. Todo entonces nuestro desarrollo, nuestro despliegue debe atender a eso. En este caso, entonces yo utilizaba un fondo blanco que es claro, que permite un tipo de letra lo más, el mayor tamaño posible, negra, de manera que sea agradable a la vista. También acompañado entonces de la explicación del docente, también les haré llegar la presentación, tienen el video, es decir, que haya diferentes insumos que pueda permitirle captar la información. También, por supuesto, una bibliografía recomendada que ustedes puedan revisar. Asequibilidad, ¿verdad? Uno de los principios de la multimodalidad educativa es que la hace mucho más asequible porque es ubicua. Yo puedo estar en otro país, en otra ciudad, en otro horario, y puedo acceder a ella, incluso a menor costo de que tener que trasladarme, transportarme de un lugar a otro. Adaptabilidad, que tiene que ver entonces también con estos elementos de, bueno, tenemos que cambiar el horario, tenemos que hacerlo por esta vía, o vamos a hacerlo por WhatsApp, o vamos a hacerlo en diferido, implica también, ¿verdad?, un proceso de adaptabilidad y de aceptabilidad. Ahí también entonces entraría el elemento de la resistencia al cambio. Muchas personas dicen, no, a mí me gusta nada más lo presencial, o a mí me gusta nada más lo síncrono, pero no, todo tiene cabida, todo es necesario y todo es importante en un proceso de multimodalidad educativa. Características, si vemos aquí las características de la metodología 5.0, se complementan y se relacionan con un proceso de innovación curricular, es decir, que para satisfacer una metodología 5.0, la innovación curricular debe atender estos aspectos. Y un aspecto que hemos nombrado reiteradamente es que debe estar centrada en el estudiante. El estudiante es el protagonista de su proceso. Él de alguna manera es el que dictamina qué necesita, qué requiere, cómo lo quiere. Por supuesto, en atención a la realidad que se está viviendo, que exige determinados perfiles de profesional. Los recursos que tienen que ver con esos materiales instruccionales, ya hemos señalado que estos deben ser diversos, materiales multimedia, transmedia, audio, video, materiales escritos, PDF, libros digitales, en el caso de los presenciales también físicos, entre otros. Evaluaciones, diagnósticas, sumativas, formativas, evaluaciones individuales, autoevaluaciones, coevaluación, es decir, evaluación del grupo, evaluación del docente, todo ello orientado a un aprendizaje significativo, es decir, aquel que realmente impacte a ese estudiante y haga que realmente se generen cambios en su manera de accionar en su ámbito profesional y también personal, porque ya hemos hablado que se trata de una formación integral. Y la flexibilización, que permite precisamente la producción, distribución y conocimiento por distintas vías. Entonces, para implementar la metodología 5.0, debemos atender a lo que recién acabo de señalar, los distintos estilos de aprendizaje, de acuerdo al modelo VAR, el visual, el auditivo, el que aprende leyendo y escribiendo, es decir, tomando nota. Bueno, tomando nota sería una de las estrategias de leer y escribir, y kinestésico, que implica el movimiento, que implica precisamente ese poner en práctica, ese accionar, ese ejecutar. En las estadísticas de cómo se aprende señala que un alto porcentaje de la manera de aprender es explicándole a otro, enseñándole a otros. Si se quiere, eso tiene que ver con lo kinestésico, porque tiene que ver con ese movimiento de desarrollar una presentación, de preparar una clase, una conferencia, un taller, una charla, y llevarlo a cabo e interactuar con los participantes. Es decir, que ahí habría lectura, habría escritura, habría lo visual, habría lo auditivo y habría el movimiento. La implementación
implementación implica entonces, como ya lo hemos venido señalando, lo reiteramos, la utilización, el empleo de diferentes recursos didácticos, textos, imágenes. Fíjense que hoy en día los memes se han convertido en un lenguaje, si se quiere, universal para todos los áreas, no solamente a nivel jocoso, cotidiano, coloquial, sino también a nivel educativo. Muchos órganos divulgativos, revistas científicas, redes académicas, instituciones, utilizan las imágenes, utilizan los memes para de una manera visualmente atractiva y con un mensaje corto, preciso y jocoso llevar un tip, una enseñanza, un principio. Videos, audio, juegos. La gamificación es uno de los elementos fundamentales de la metodología 5.0 y por supuesto tiene diferentes niveles de escalada. Antes, cuando se hablaba de ludismo, que también implica implementación del juego, pero con otras características, otras finalidades, se asumía que en la mente, tanto de los docentes como de los estudiantes, como de la comunidad general que escuchaban, que era solamente para los niños de educación inicial o de primaria. Pero cuando con la tecnología se implementa la gamificación, se abre el abanico, se abre el menú a que la gamificación la podemos implementar tanto a niveles de educación inicial como de primaria, como de básica, como de pregrado, como de posgrado, de postdoctorado, a través de diferentes aplicaciones, herramientas, tecnologías, software en línea, algunos gratis, otros pagos, incluso realidad virtual, realidad aumentada, que implica y que permite incluso hacer hasta prácticas profesionales, pero que son asumidas desde el punto de vista del estudiante de una manera más agradable, más Second Life, que estuvo muy de moda durante la pandemia, ¿verdad? Porque es como un juego de realidad virtual en donde interactúa. Es un ejemplo de aprender a través del juego. Combinar diferentes modalidades, ya también lo hemos señalado, diferentes modalidades de aprendizaje, presencial, virtual, semipresencial, multimodal, y aplicando diferentes estrategias de aprendizaje, entre ellas el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje colaborativo y el aula invertida. Entonces aquí tenemos que dentro de esas estrategias el aula invertida como un modelo pedagógico que consiste en invertir los dos momentos en el que interviene la educación tradicional. Entonces tenemos un primer momento asíncrono en el que el estudiante entonces debe de leer va a desarrollar la parte teórica, y un segundo momento síncrono, grupal, en el que se va a poner en práctica lo que a distancia, lo que asíncrono se leyó y se va a poner en práctica y se va a hacer la reflexión, el intercambio. Entonces tenemos que el estudiante es protagonista, que tiene un primer momento de aprendizaje individualizado, de preparación del material, un segundo momento en el que el docente moderador a través del aprendizaje colaborativo, por eso se habla de grupal, discusión, ejercicio, compartir e intercambiar información, se consolida el aprendizaje si se hace el cierre cognitivo, y entonces se produce la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, que es la que hace el docente, se le sigue motivando, y luego entonces hay también nuevamente un trabajo individual que cada quien entonces revisa, reflexione acerca de qué aprendió, qué le faltó, qué debe ajustar, y entonces se logra una nueva producción. Y el aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología de aprendizaje en la que se pide a los estudiantes que, organizados en grupos, planifiquen, creen y evalúen un proyecto que responda a las necesidades planteadas en una determinada situación. Entonces implica una planeación en la que se va a detectar una situación problema, una ejecución en la que se lleva a cabo la investigación y una posible solución, y la evaluación de los productos que se obtuvo, donde se da el proceso de metacognición. De manera que el aprendizaje basado en proyectos es esa planificación de un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar resultados específicos en situaciones de la vida real, y del cual se va a generar
un producto, un servicio, una experiencia o una comprensión conceptual. Como conclusión, podemos señalar que la innovación curricular y la metodología 5.0 son esenciales para transformar la educación en un mundo cada vez más complejo y tecnológico, ya que estas buscan no solo mejorar los resultados académicos, sino también preparar a los estudiantes para ser ciudadanos críticos, creativos y adaptables ante los desafíos del futuro. De modo que estos conceptos reflejan la necesidad de actualizar y adaptar los procesos educativos a las demandas contemporáneas, especialmente en un contexto que está marcado por la tecnología y la diversidad de aprendizaje. Esta lámina la colocaron por ahí en un grupo WhatsApp y yo la tomé para traerla como cierre, porque fíjense que pregunta qué habilidades y competencias debe tener un docente para el 2025. Y entonces nos dice que debe tener pensamiento crítico y resolución de problemas. Obviamente, porque si necesitamos un estudiante, un profesional que sea formado con pensamiento crítico y resolución de problemas, el docente debe tenerlo también. Adaptabilidad y flexibilidad para que pueda adaptarse tanto a los cambios del entorno educativo como a las necesidades de los estudiantes y las nuevas tecnologías. Dominio de las TIC. Comunicación efectiva, que pueda comunicarse de forma clara, concisa y precisa, tanto de forma oral como escrita, con estudiantes, familia, colegas y la comunidad educativa. Trabajo en equipo y colaboración. Fíjense que en casi todo lo que hemos señalado se habla que los estudiantes deben hacer trabajos grupales, que los estudiantes deben trabajar en equipo, pero ¿cómo vamos nosotros a motivar y a instar a los estudiantes que trabajen en equipos y como docentes, como equipo de trabajo, nosotros no lo hacemos? Entonces, evidentemente que esto nos da un espejo para nosotros vernos y evaluarnos y reflexionar sobre nuestro desempeño, nuestro proceso, cómo lo estamos implementando, qué podemos mejorar y para que realmente pueda nosotros tener ese perfil que se requiere del docente en ese proceso de innovación curricular y de implementación de la metodología 5.0. Un docente con empatía y comprensión, obviamente queremos generar profesionales empáticos y comprensivos en casi todos los países, y se revelan en las noticias las quejas sobre el personal de la salud, que se dice que no es empático, que no es comprensivo, y también en otras áreas, pero coloco ese como ejemplo, y entonces claro, porque es cíclico. La institución que lo forma, el docente que lo forma no es empático y comprensivo, por supuesto el estudiante entonces tampoco lo es, por supuesto el profesional que egresa a la calle tampoco lo es. Entonces precisamente por eso es que es permanente, que es sistémico, que es multidimensional este proceso de innovación curricular y de esta metodología 5.0. Creatividad e innovación. El docente entonces debe estar todo el tiempo generando ideas nuevas, proponiendo soluciones innovadoras, desarrollando materiales educativos creativos. Evaluación formativa, que lo he señalado en varias oportunidades, porque es la que permite la retroalimentación oportuna y personalizada. La atención a la diversidad, incluyendo a aquellos con necesidades especiales, y liderazgo y desarrollo profesional. Esto, como lo señalé, lo tomé de un grupo de WhatsApp que lo compartieron. Sin embargo, esto pertenece a una página web que es la web del maestro, donde hay información variada y valiosa, a la que le invito a que revise. Muchas gracias por su atención. Quiero cerrar este video con este árbol que nos señala que entonces debemos tener preparación, sabiduría, razón, inteligencia, conocimiento, educación, cultura, sapiencia, conciencia, comprensión, capacidad, cordura, talento, sensatez, entendimiento, instrucción, reflexión, agudeza, actitud, personalidad. Es decir, que el compromiso, el desafío es amplio, constante y es infinito, pero
con disposición, con buena voluntad y con trabajo en equipo, lo podemos lograr. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta entonces a sus comentarios, preguntas sobre el tema. Saludos y bendiciones.